Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación acerca de la Virgen de Fátima, apoyándome el libro de Punto Bartas, la Virgen de Fátima, séptima edición, colección Patmos, la segunda aparición, 13 de junio. La Virgen había pedido a los niños de ir 6 veces a este lugar y en octubre diría quién es y qué quiere. Y bien se acerca el 13 de junio, Olimpia y su marido estaban dispuestos a dejar que sus hijos Francisco y Jacinta acudiesen a la cita de la señora, pero la familia Santas, la mamá de Lucía, se opuso rotundamente a ello. No obstante, había aún más en los caseríos vecinos que en la misma Aljustrel, gente deseosa de ser renovado el experimento, e incluso partidarios convencidos de la realidad de las apariciones. Convenía tener en cuenta estos elementos de la opinión pública. La propia señora Santos empezaba a darse cuenta de que los bofetones no bastaban para resolver el problema. Había pegado a su hija, tachándola de mentirosa. El día señalado para la cita con la señora coincidía con el mismo día de la fiesta tan popular en Portugal de San Antonio de Padua. De hecho, San Antonio es portugués de origen. Ahí se le llama San Antonio de Lisboa. Bah, es verdad que es de ahí. Porque efectivamente este gran santo, muerto en Padua, Italia, había nacido y vivido hasta la edad de 25 años en Lisboa. Es el patrón nacional de Portugal y es también el patrón de la parroquia de Fátima. Los padres habían contado con esta circunstancia para retener a los niños en casa y en el lugar, pero no manifestaban su resolución. El día de la víspera, por la noche, Jacinta se acerca a su madre y acariciándola le dijo: «Mamá, no vayas mañana a la fiesta de San Antonio. Vente con nosotros a la cova de Iría para rezar y ver a Santa Virgen». «No, yo no iré, ni tú tampoco. Además, es inútil, la Santa Virgen no se aparecerá». «Que sí, mamá», dijo que volvería y se aparecerá con toda seguridad. «Así pues, ¿no quieres ir a la fiesta de Antonio?» «Es tan bella esta señora, mamá. Yo iré con Lucía y Francisco a la cova de Iría», lugar de Fátima donde apareció. «Si la señora nos hubiera dicho que debemos ir a la fiesta de San Antonio, iríamos». Al día siguiente, muy temprano, Manuel Pedro y su esposa, que no daban gran importancia a las explicaciones de los niños y que seguramente consideraban más urgentes sus negocios, partieron para la feria de Porto de Mos. Habían de comprar una pareja de bueyes y no regresarían hasta la noche. En el fondo, Manuel Pedro reconocía, sin embargo, que la actitud que tomaba aquel día no era la más valiente. En casa de los santos, a última hora, determinaron permanecer neutrales. Fingieron indiferencia. María Rosa, que al principio había pensado acudir a la cova de Iría, se limitó a seguir la cosa desde lejos, encomendando el cuidado de su hija a sus 2 hijos mayores. Como era costumbre, en los días de fiesta, Lucía, Jacinta y Francisco salieron con los 2 rebaños a la aurora y volvieron pronto a encerrarlos. Hacia las 11 pudieron marchar los 3 niños hacia la celestial cita. Al mediodía hace ya rato que están en la cova de Iría, rezando el rosario. ¿Y con qué fervor esta vez? Están rezando con mucho fervor. Lucía ha llevado consigo una docena de sus compañeras de catecismo. Han acudido además unas 50 personas, quizás con más curiosidad que conocimiento. Uno de esos testigos cuenta lo que pasó de la siguiente manera. A la hora convenida llegaron los 3 niños y empezaron a rezar rosario, arrodillados bajo la carrozca grande que está situada unos 50 metros más arriba del lugar de las apariciones. Terminado el rosario, Lucía se levantó, se arregló la mantilla que le cubría la cabeza, así como el vestido, tal como lo hubiera hecho para entrar en la iglesia. Luego se volvió a celeste en espera de la visión.
se le preguntó si había que esperar mucho tiempo. Contestó que no. Los otros dos niños pidieron que empezase un nuevo rosario. Al propio instante, Lucía, con movimiento de sorpresa, exclamó: «¡El relámpago! ¡La señora llega!». Enseguida de sus primos se apresuró a descender hacia la parte baja de la pendiente, cerca de la pequeña carrasca de las apariciones. Yo pude oír bien lo que Lucía decía a la visión, pero no vi nada ni pude oír la respuesta. Sin embargo, noté un hecho sorprendente. Estábamos en el pleno mes de junio y el árbol tenía todas sus ramas cubiertas de largos brotes tiernos. Al terminar la aparición, cuando Lucía anunció que la señora partía en dirección del este, todas las ramas del árbol se reunieron y se inclinaron hacia el mismo lado, tal como si la señora, al partir, hubiese dejado arrastrar su vestido sobre el ramaje, dice el testigo. La visión y el diálogo duraron unos 10 minutos, pero durante este corto espacio de tiempo, qué emociones para los niños. Fue también Lucía quien comenzó la conversación. «Vuestra merced me pidió que viniese aquí. ¿Qué desea de mí?». La aparición respondió que los niños habían de acudir ahí de nuevo el día 13 del mes próximo. Les recomendó otra vez que rezasen el rosario todos los días y añadió: «Quiero que aprendáis a leer, ir a la escuela. Después os diré lo que quiero». Lucía pidió la curación de un enfermo que le habían recomendado que se convierta y curará dentro del año, dijo la Virgen. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que la curación del enfermo depende de su arrepentimiento. Cuando el alma está bien con Dios, arrepentida, confesada, perdonada, tiene más ánimo. Incluso los santos óleos, en caso de enfermedad grave, hasta dar la salud, si Dios juzga bien. Tiempo después, la hermana Lucía hizo saber que en aquel momento se animó hasta atreverse a decir a la visión: «Señora, quisiera pediros que nos llevéis al paraíso». La respuesta de la señora fue lo que al principio se llamó el pequeño secreto de Fátima. Se había conjeturado que en este secreto se trataba del porvenir de los 3 niños. De todos modos, no podía referirse a su salvación eterna, puesto que ya en su primera aparición la señora les había dado seguridad sobre este particular. Sin duda, se había supuesto que la Virgen había anunciado a los 2 pequeños su próximo fin, que desde entonces ellos lo tuvieron por cierto. De hecho, van a morir muy rápidamente Francisco y Jacinta en olor de santidad. En cuanto a Lucía, se supone que recibió la invitación de abandonar el mundo y consagrarse a Dios en la vida religiosa. Es curioso, los verdaderos videntes se hacen religiosos, religiosas, y hoy hay unos videntes que viven en lujo, son millonarios. Hay un problema. Igual cuando apareció la Virgen en Lourdes, la familia de Sor Bernadita, ahora santa, era tan pobre que no aceptaban un centavo de la gente. Estas suposiciones que nosotros mismos nos habíamos formulado en nuestros primeros trabajos sobre Fátima eran exactas, a lo menos en lo que concierne a Francisco y Jacinta, y puede también suponerse igual en lo referente a la vocación de Lucía. En efecto, ella nos cuenta cómo la visión le anunció su porvenir. A la pregunta de la pastorcilla, respondió: «Sí, a Jacinto y Francisco vendré pronto a buscarlos. En cuanto a ti, has de quedarte mucho tiempo aquí abajo. Jesús quiere servirse de ti para que me hagas conocer y amar. Quiere restablecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado». Entonces, aquí la Virgen dice que Jesús va a dejar largo tiempo Lucía en la tierra
para que sea instrumento de Dios y que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción al Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María. Entonces, ¿debo quedarme a sola aquí abajo?, preguntó Lucía, llena de congoja ante la idea de que había de vivir separada de sus confidentes y amigos, Lucía y Francisco. No, hija mía, te hace esto sufrir mucho. No te desanimes, no te abandonaré nunca. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Esta revelación sobre su porvenir fue, por decirlo así, maravillosamente ilustrada por una visión, yo diría suplementaria, cuyos detalles conocemos por otro cuaderno de Sor Lucía. Tal como había hecho en su primera aparición, la Santísima Virgen, mientras pronunciaba estas palabras, separó las manos y por segunda vez este gesto hizo brillar en los niños aquella intensa luz en la cual se encontraban como sumergidos en Dios. Les pareció que Francisco y Jacinta estaban colocados en un haz de luz que se elevaba hacia el cielo y Lucía en otro que se elevaba sobre la tierra. Delante de la mano derecha de la aparición vieron un corazón rodeado de espinas, corazón de María, que se le clavaban por todas partes, blasfemias, ingratitudes, pecados de los hombres. Los niños comprendieron que era el Inmaculado Corazón de María, afligido por los muchos pecados del mundo y que pedía penitencia y reparación. Desde entonces tuvieron el conocimiento de que este penetrante rayo tenía por objeto comunicarles un más íntimo conocimiento y un particular amor al Inmaculado Corazón de María. Desde este día, en efecto, sintieron en su corazón por el de su madre del cielo un ardiente amor. A este relato Lucía añade: es en esto en lo que pensábamos cuando decíamos que la Señora nos había revelado un secreto durante la aparición de junio. En realidad, ella no nos había mandado que callásemos, pero nosotros sentíamos que el Señor nos impulsaba a hacerlo. Los niños habían comprendido que su deber era guardar para ellos todo cuanto se refiere a su porvenir, especialmente a causa de sus padres, a quienes el solo pensamiento de su muerte próxima habría acongojado. Una vez desaparecida la visión, los niños y los demás concurrentes no se decidían a abandonar aquel lugar bendito. Cantaron la litanía de la Santísima Virgen y luego se fueron rezando el rosario. Las pocas decenas de testigos divulgaron rápidamente lo que habían visto y lo que habían oído de boca de los niños. Entre los testigos de esta segunda aparición hay que mencionar a María Carreira del caserío de La Moita, a quien la gente llamó luego María de la Capilla, y había de ser más tarde el instrumento de la providencia para la fundación del santuario de la Cova de Iría, que va a ser santuario de Fátima. Entonces, queridos hermanos, la Virgen aparece para jalar las almas hacia Dios nuestro Señor. Donde aparece la Virgen, la fe reflorece. Entonces aquí Nuestra Señora pide a los niños de aprender a leer, escribir, curioso, qué bien. Después anuncia el futuro de estos niños que van a morir jovencitos. Y cuando preguntan por un enfermo, dice que se convierta y se curará dentro del año. Lucía va a quedar más tiempo en el mundo porque quiere Dios establecer en el mundo la devoción a su Sagrado Corazón de María. No olvidemos de rezar cada día nuestro Santo Rosario, de hacer penitencia, de ser verdaderos cristianos y de hacer amar a la Virgen y no intoxicarnos con estas malditas películas de las telenovelas y otras cosas que nos hacen tanto daño. Que la Virgen los cuide y los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.